No sé, qué decadencia. Carlos Arias, buenos días. Carlos, buenos días. Bueno, Sí, buenos días, Carlos Arias. buenos días. ¿Todo bien? Carlos, a ver, ¿qué está sucediendo por allá en el río Sonora? Una actualización ahorita con las lluvias. ¿Y cuándo ustedes declararían zona de emergencia? Porque dice la autoridad federal que ustedes tienen que entregar ese estudio para declarar zona de emergencia. Nosotros hoy mismo vamos a remitir la solicitud de declaratoria de estado de emergencia, toda vez que el Coordinador Nacional de Protección Civil dice que va a haber la posibilidad de cómo poderlo hacer. Hay que recordar que el Fondo de Desastres Naturales, tu nombre lo dice, es de desastres naturales y este es antropogénico, es decir, originado por el hombre, ¿no? Aún así, ese fue el compromiso con el gobernador Padres, de ver la posibilidad, pues, de hacer la declaratoria de estado de emergencia. ¿Pero qué elementos faltan para declararla? Pues el principal es que no es desastre natural, es antropogénico, es originado por el hombre. Entonces nosotros estamos viendo ahí los mecanismos de cómo pudiese, pues, tener acceso. Nosotros vamos a hacer la solicitud. El día de hoy se remite a México, al Coordinador Nacional de Protección Civil, y ellos harán los análisis para ver esa posibilidad. Qué contradictorio que en cosas de la naturaleza y los desastres provocados por el hombre, ¿no? Tenga que haber también burocracia, Carlos, con todo respeto. Así están las reglas, yo sé, pero qué contradictorio en verdad. Entonces, lo único es que ¿de dónde viene ahora exactamente? Voy para allá. ¿Dónde viene el agua contaminada y si esta lluvia le afecta? Está en la presa del Molinito ya. Ya está en la presa del Molinito. Afirmativo. ¿Y qué seguiría entonces? Bueno, ya si ya está ahí, bueno, el 3% en la ciudad se surte por la presa del Molinito, que viene siendo ¿qué área? Bueno, ahí hay que considerar que incluso antes de que llegara la presa del Molinito, se suspendió el acueducto del Molinito hacia Hermosillo, es decir, ahí no hay ningún riesgo. Los análisis son los que van a decir cuál es la calidad del agua ahí. Eso se va llegando apenas ayer, se tomaron los muestreos y bueno, se tarda un día y medio, dos, en tener los resultados. ¿Cuándo llegó al Molinito? ¿Ayer? Ayer. ¿A qué horas más o menos? No sé. ¿Qué es lo que sigue, Carlos, en este caso entonces? Bueno, en el caso de nosotros seguimos con las medidas preventivas que instrumentamos desde que nos enteramos nosotros. Nosotros estuvimos en Cananea a través de la radio local, ahí, que es la que más cobertura tiene, pues, en la población, la radio. Entonces, de ahí estuvimos emitiendo, aún sin conocer los datos de calidad del agua, como medida preventiva, nuestras recomendaciones de que no se utilizara el agua superficial del río, que se alejaran del río, que no tuvieran contacto con él, tanto las personas como el ganado. Es decir, Protección Civil actuó de acuerdo a sus protocolos. Lo primero es la salud, proteger a los habitantes que pudieran ser afectados, y eso es lo que hicimos, y eso el que lo quiera constatar, pues no está más tan sencillo que hablen en la radio de Cananea. ¿Qué ácido es? ¿Puedes decir de nueva cuenta? Bueno, por lo pronto, pues más de 12 toneladas de cal que se han vertido al río para bajarle la acidez. De acuerdo a los datos de la Conagua, prácticamente casi todo el río ya tiene valores dentro de norma, pero pues se ha insistido, el problema ya no es la acidez, sino los metales pesados. Entonces, ¿lo que llega al Molinito son metales pesados? Eso es lo que vamos a esperar con el resultado de los análisis. No sabemos. No, pues o sea... Bueno, entonces podemos catalogar. Ninguna autoridad, por eso al principio, siempre que estuve yo dando la recomendación, era de medida preventiva hasta que tuviésemos los resultados de los análisis. Bueno, entonces podemos decir, ya llegó el agua contaminada a la presa del Molinito. La mancha del agua, sobre todo por la cantidad de cal que hemos estado agregando, pues se nota más. Está ya entrando por ayer, la veíamos incluso ahí en la supervisión con las gentes de México y el gobernador Padres, entrando ya por la cola de la presa, ahí se veía la mancha. Pero qué tan contaminado, pues solamente los resultados de los análisis químicos nos lo van a decir.
Muy bien. ¿Se afecta en este caso? Bueno, pues no afecta que no estemos tomando agua del Molinito, ¿no, Hermosillo? Pues según el Porque agua de Hermosillo está esa fuente sustituida con algunos pozos y con el acueducto Independencia. el Molinito Surtía no va a afectar algunos cultivos, algunas siembras por aquí, Hermosillo, es decir, no afecta, algo que afecte el no tener el agua del Molinito, no tenemos nada corroborado porque se sustituye con algunos pozos y del acueducto, ¿me dices? Así es, eso es lo que nos informa Agua de Hermosillo, que no tiene impacto inmediato el que no se esté utilizando la fuente del acueducto del Molinito Hermosillo. Y bueno, pues conforme se vayan viendo los análisis, veremos pues cuánto tiempo le va a llevar a la naturaleza y a las medidas de prevención para ayudarla, de remediación, que ya la propia autoridad federal le está imponiendo a la mina. Hay que recordar que los cauces, los ríos son de competencia federal y eso le corresponde a la Profepa, ya con agua, vigilar que la mina instaure las medidas de remediación del río Sonora. Muy bien, y esperar pues para ver cuándo. ¿Y qué cambiaría declarando zona de desastre? Bueno, sería estado de emergencia. Bueno, Poder tener algunos accesos a recursos para atender la contingencia, mayor recurso para seguir dotando de agua potable, pero bueno, vamos a esperar mejor. Ya saben que a mí no me gusta hablar por hablar, sino que tengamos la información a la mano. Carlos, ¿y qué otros datos no correctos proporcionó Grupo México según Semarnat? Y te pregunto a ti porque no hay nadie más disponible del gobierno federal para hablar de esto. Es decir, primero ocultó la información y después no proporcionó datos correctos o adecuados. Eufemismo, ¿no? Bueno, pues es que ellos, para empezar, y lo reiteramos, Protección Civil se enteró más de 24 horas después. Si no hubiera sido por el presidente Arizpe, pues hubiéramos tardado más en enterarnos, y es a través de los municipios que opera Protección Civil, y ellos se dieron cuenta también tarde. ¿Por qué? Porque el Represo a Bacanuchi pues son 5 kilómetros. Carlos, está cortando la llamada, ¿está por ahí? Carlos. A ver, ahorita lo retomamos. Jaime Varela, ¿qué me dices al respecto?